Invitamos al escenario a Andrés Malamud, politólogo e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y a María Cecilia Villegas, abogada especialista en políticas públicas, quien conducirá esta sesión. Buenas tardes. Latinoamérica y el Perú en particular han hecho una formidable tarea en sostener el crecimiento económico. De hecho, el Perú es todavía, y felizmente, el país de la región con mayor perspectiva económica. Y sin embargo, la ciudadanía está lejos de estar satisfecha con la democracia o con el modelo económico. El 78% de los peruanos cree que la economía es manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos, y el 8% está satisfecho con la democracia que existe en nuestro país. ¿Cuál es la relación entre el cuestionamiento al capitalismo y la confianza en las instituciones y la democracia? Martin Wolf sostiene que hoy a nivel global estamos viviendo una recesión democrática, donde los ciudadanos confían cada vez menos en las instituciones democráticas y en la empresa, y se inclinan por líderes populistas autocráticos que limitan libertades y eliminan pesos y contrapesos que son tan necesarios e imprescindibles en toda democracia liberal. Un círculo vicioso que aumenta la insatisfacción de los ciudadanos al limitar la competencia de los funcionarios públicos, quienes por temor al líder no actúan con independencia. Alimenta la corrupción y limita el desarrollo del sector privado, porque todo desarrollo del sector privado en una autocracia depende de la benevolencia del líder. Acemoglu y Robinson, en su último libro, El pasillo estrecho, plantean que lograr un Estado eficiente que responda a los ciudadanos, brinde servicios de calidad y garantice seguridad requiere necesariamente del ejercicio de una ciudadanía activa que ejerza presión sobre sus autoridades. Los peruanos hemos renunciado a ejercer ciudadanía y nos hemos alejado de la política lo más que hemos podido. La mayoría de nosotros no espera nada del Estado y buscamos salir adelante solos, esquivando las barreras que ese mismo Estado nos pone cada día. Por ello, el 73% de la población peruana se desarrolla en la informalidad, porque nuestras instituciones son cerradas y excluyentes. Y esta falta de acceso a servicios de calidad tiene un impacto directo en la vida de las personas, en su desarrollo, en la cohesión social y en su capacidad de creer que el sistema, la democracia y el modelo económico tienen sentido o sirven para algo. La informalidad es, además, como sabemos, un gigantesco lastre para la productividad de nuestro país. La falta de confianza en el Estado y en la calidad de servicios que éste ofrece hace que las poblaciones más ricas accedan a servicios de salud y educación privados, y por ello nos hemos despreocupado de la calidad de estos servicios, de los que dependen millones de personas para sobrevivir y que no tienen la capacidad de exigirle al Estado rendir cuentas. ¿Cómo logramos revertir esta situación? Con esta breve introducción quisiera presentarles a Andrés Malamud. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a CADE por la invitación. Yo voy a hablar en pie, aunque no haga mucha diferencia. Y quiero comenzar por compartir con ustedes 3 noticias, 2 buenas y una mala. La buena es que tener o no democracia en América Latina depende de América Latina. La segunda buena es que tener o no Estado de Derecho en América Latina también depende de América Latina. La tercera es que tener desarrollo en América Latina depende del mundo. No es nuestra decisión. Vemos en este mapa en azul a los países desarrollados. Vemos en amarillo-naranja a los países en desarrollo. Y en rojo a los países menos desarrollados, que ni siquiera están en desarrollo. Hay muchas teorías sobre el desarrollo, la geografía, las instituciones, las políticas públicas. La clave es la geopolítica,
El desarrollo es una cuestión de poder. Desarrollo tecnológico en los pioneros y patear la escalera para que no suban los de abajo. Los países desarrollados son los descendientes de los pioneros, sobre todo Inglaterra y sus rivales en Europa, o aquellos que los pioneros consideraron estratégicos para su propia defensa o para su propio mercado. No hay ninguna razón para pensar que las instituciones griegas son más eficientes que las uruguayas. No hay razón para pensar que Grecia sería un país desarrollado si estuviera en América Latina, o que Uruguay no sería un país desarrollado si estuviera en Europa. Con esta limitación en mente, podemos hablar de democracia y Estado de Derecho, sin esperar que la democracia y el Estado de Derecho causen desarrollo. Pero nos pueden preparar por si llegan los vientos del mundo. Y esta es la situación de la democracia en el mundo y no solo en América Latina. Y no es una mala noticia. Tenemos democracias vaciadas, sin poder, desertoras, que no nos satisfacen. Pero solo 5 de 20 países en América Latina son autoritarios. Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador del otro lado y Haití. De hecho, somos uno de los continentes más homogéneos en el mundo. Miren Asia o África y van a encontrar muchas menos democracias. No estamos tan mal formalmente, estamos mal a nivel de satisfacción. Nuestras democracias resisten, pero no funcionan bien. Y en este cuadro lo que podemos ver es el típico cuadrante latinoamericano. Yo podía haberlo estilizado para que los países calcen justito en los cuadrantes, pero preferí mostrarles las cosas como son, con sus matices. Tenemos en el eje horizontal crecimiento en los últimos 20 años. Los países más a la derecha son los más exitosos en crecimiento económico. Y el eje vertical, estabilidad política, que no depende solamente de los gobiernos, depende también de actores no estatales que desafían el poder de los gobiernos en algunos territorios. Y sí, la trampita es Venezuela, que tendría que estar mucho más abajo y a la izquierda, así que la ponemos ahí para que se sepa dónde está la mayor catástrofe de América Latina y del mundo en tiempos de paz. Pero fíjense que el cuadrante correcto es arriba a la derecha. Es el cuadrante de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá, un poco de Chile, aunque Chile tiene problemas desde 2019 por lo menos. El cuadrante incorrecto es abajo a la izquierda, donde hay menos crecimiento, más violencia. La economía no funciona del todo bien y la política tampoco. Y hay 2 cuadrantes mixtos. Arriba a la izquierda, Argentina, abajo a la derecha, Perú. Perú tiene estabilidad económica e inestabilidad política. Argentina, al contrario, estabilidad política e inestabilidad económica. Esa es la razón por la cual ustedes quieren un Javier Milei y nosotros queremos un Julio Velarde. Y queremos saber qué nos pasa, qué les pasa a nuestras democracias. El gran problema en los 80, durante las transiciones, era la fragilidad. Teníamos miedo de que se rompiesen, de que no durasen. Pero duraron o volvieron, incluso cuando se rompían, como en 1992. La democracia vuelve, encuentra su camino, pero son de baja calidad. Las políticas públicas que producen no son aquello que nosotros querríamos, pero esto es sobre todo un problema de déficit del Estado, falta de capacidades estatales. Son de baja calidad porque representan mal, porque no estamos satisfechos con aquellos que elegimos. Y la pregunta ¿es una peculiaridad latinoamericana o en el mundo la democracia está en problemas? Vamos a ver. Estos son datos del Banco Mundial. Lo que podemos ver son 30 años de desigualdad, primero creciente, la llamada década neoliberal, y después decreciente. Algunos dicen la ola rosa y otros el boom de las commodities. Como sea, de 2000 en adelante tenemos una enorme reducción de la desigualdad en América Latina. Pero fíjense, primero el resto de los países del mundo, en naranja los desarrollados y en gris los países que son como nosotros pero están en otra región, Turquía, Indonesia, Filipinas.
Todos son más establemente igualitarios que América Latina a pesar de la tremenda reducción. Y además, en los últimos años se estanca esa reducción. Estamos hablando del año 2019, que es cuando estallan las sociedades en América Latina. Venían de antes. Lo que estamos viendo es disminución de la desigualdad y aumento de la insatisfacción. ¡Qué paradoja! Sin embargo, no lo es. Las revoluciones no se producen cuando los países están en el fondo del pozo. Se producen cuando empiezan a levantar y se estancan, porque ahí se amplía la brecha entre aspiración y realización. Cuando la gente piensa que va a mejorar, pero deja de hacerlo, es cuando se revela. 2019 chileno. Fíjense la convivencia entre reducción de la desigualdad, pero insuficiente, e insatisfacción. Y esta es una de las razones. Son 30 años también, 1990 a 2020. La línea roja es pobreza, la línea gris extrema pobreza, indigencia. ¿Cómo estamos en 2020 respecto a 1990? Mejor. ¿Cómo estamos en 2020 respecto a 2015? Peor. ¿Qué miramos los analistas? El largo plazo. ¿Qué mira la gente? La cotidianeidad. Nosotros decimos, a pesar de todo, mejoramos. La gente dice, no. Queríamos seguir mejorando y empeoramos. Y llega la pandemia. En medio de esta combinación de mejora con insatisfacción, nos encierran. Y en ese encierro, los ricos y los pobres la pasamos diferente. Ese es el porcentaje de pérdida de empleo entre el 20% más rico, que somos seguramente todos los que estamos acá, el 20% más pobre. 65% de los más pobres perdieron el empleo en pandemia. Solo el 15% de los más ricos. En parte porque teletrabajamos. No tenemos que poner el cuerpo. Nos quedamos en casa con una computadora. No es el caso para todos, son porcentajes. Pero lo que les muestro es, la pandemia vino a agravar una realidad subyacente de enorme insatisfacción con mejoras materiales. Y esto se manifiesta en América Latina de una manera mucho más impactante que en otras regiones del mundo, la privatización de los servicios públicos. Esto es escuelas privadas. En los países desarrollados, en los países parecidos a nosotros, que no son nosotros, el promedio de América Latina. Los ricos, porcentaje de estudiantes del 20% más rico, de niños, que van a escuela privada, en un enorme marco de heterogeneidad, en el cual los países andinos son los que están peor clasificados. Tenemos aquí la América Latina plebeya, donde hay todavía educación pública, aunque no sea de calidad como supo ser, por lo menos es de enrolamiento. Y a la derecha, más segregación. Esto es un indicador. Otro, peor, es el índice de segregación, que no es un porcentaje, sino un ratio. Es la probabilidad de que un niño tenga como compañerito otro niño de otra clase social. OCDE y países de comparación, la probabilidad de tener solo compañeritos de la misma clase social. La probabilidad acá es baja, hay interacción social, hay ricos y pobres sentados lado a lado en los bancos escolares. En América Latina tenemos entre 2 y 3 veces más segregación. Y dentro de América Latina, la misma heterogeneidad. ¿Cuál es el problema de que niños ricos y niños pobres no se conozcan? Conocen la mitad del mundo, tienen la mitad de la experiencia y no saben convivir con el otro. Aunque haya respeto, no hay conocimiento, y es difícil crear respeto sin conocimiento. Pero hay una asimetría. Los niños ricos no saben que hay niños pobres, pero los pobres sí saben que hay niños ricos, porque los ven en televisión, en redes, o pasan en autos caros. Esto es lo que genera resentimiento. Nuestras sociedades están generando ubris arriba y resentimiento abajo, arrogancia en los ganadores y rencor en los perdedores, porque el lema de la meritocracia, que está bien la meritocracia si se combina con democracia, es cada uno tiene el lugar que se merece. Y si vos perdiste, sos un perdedor. La democracia lo que hace es igualarnos a todos y decir los perdedores también tienen dignidad. La democracia consiste en ofrecer dignidad a los perdedores, no en excluirlos. Pero la informalidad, que es una característica fuerte de nuestra región, justamente excluye
excluye a veces a favor de los excluidos. En Perú esto se siente, el caso Milei lo refleja todavía mejor. Es el partido que se forma contra el partido del Estado. Para el progresismo durante mucho tiempo el Estado fue aquel que venía a ayudar a los pobres. Y de repente un grupo importante de pobres lo siente como una bota que le impide desarrollar sus capacidades emprendedoriales o laborales. Las regulaciones molestan también a los pobres. Y por eso, fíjense, esto no es América Latina, es mundo desarrollado abajo, 15% de informalidad, las economías emergentes cerca de 40% y América Latina por encima. Estamos hablando de informalidad, pobreza, desigualdad. Agrego violencia. El presidente Uribe recién nos contaba, y él fue quien lidera una de las políticas más exitosas para la reducción de la violencia. Lo que también sabemos es que el tipo de violencia narco genera efecto globo, balloon effect. Nosotros apretamos un globo por un lado y reducimos el aire que hay en ese lugar, pero el aire se va para otro lado. Los narcos, cuando son apretados, no cambian de rubro, cambian de domicilio. Y América Latina es la región más violenta del mundo, en tiempo de paz. Y quiero destacar esto. El mundo está lleno de guerras. En Ucrania, en Medio Oriente y en Sudán hay guerras en este mismo momento con gente muriendo bajo balas y bombas. América Latina no tiene guerras. Es la región geopolíticamente más estable del mundo. Desde 1945, cuando se forma la ONU, teníamos 20 países, tenemos 20 países. Ni uno desapareció, ni uno se fusionó. Europa tenía 14 miembros fundadores, hoy son 44. África tenía 4 miembros independientes y hoy son 55. América Latina es geopolíticamente estable. No nos matamos en guerra, nos matamos en paz. Y lo que vemos es esa tasa de homicidios que insiste en no caer a nivel regional, insisto, porque hay países o regiones exitosas. Brasil es un caso típico en el cual cuando un Estado, de los 27 que lo integran, tiene éxito en reducir la criminalidad, es porque aumentó en otro lado. Falta coordinación dentro de los Estados y entre los Estados. Ya no precisamos tanto de integración regional para unir mercados. Precisamos de integración regional para combatir actores transnacionales que tienen más recursos que los Estados y no paran en la frontera. La frontera es un costo para el Estado y una zona de cultivo, una zona de crecimiento para los ilegales. Pero el problema es también económico. Y acá retomo, estoy contando los problemas que tenemos en aquello que nosotros decidimos, en aquello que América Latina define, democracia, Estado de Derecho. Quizás también tendríamos algo que decir en productividad, pero sabemos que los factores que explican la popularidad de los presidentes en América del Sur, y acá destaco América del Sur del resto, ni América Central ni México, y la tasa de reelección de los presidentes depende de 2 factores que ellos no determinan. El precio de las commodities y la tasa de interés fijada por la Fed, por el Banco Central de Estados Unidos. Si suben las commodities, sube la economía sudamericana. Si baja la tasa de interés, aumentan las inversiones en América del Sur. El 80% de la tasa de reelección presidencial no depende de la capacidad de un presidente. Los latinoamericanos votamos con el bolsillo igual que en cualquier otro país del mundo. La diferencia es que no controlamos qué es lo que entra en nuestro bolsillo. El desarrollo depende de los vientos del mundo. Esto dicho, el día que los vientos nos favorezcan, es mejor ser Uruguay que Venezuela. Y concluyo, así podemos conversar. Este es el mapa otra vez. Este es un mapa que cuando empieza la pandemia desarrollan los que se especializan en fragilidad democrática. Y dicen, tengamos cuidado porque está lleno de países, que son los colores más entretenidos, que pueden tornarse dictaduras. Los golpes virales. No ocurrió. No hubo golpes derivados de la pandemia. No hubo caídas autocráticas. Los presidentes que tomaron decisiones autoritarias perdieron las siguientes elecciones, de izquierda y de derecha, por meter demasiada gente en casa, como Alberto Fernández en Argentina, o por dejar demasiado a la gente afuera, como Bolsonaro o Trump. No hubo un aumento del autoritarismo. Lo que hubo es una disminución de la satisfacción con la democracia. Las democracias son resilientes, en algunos casos incluso se puede decir antifrágiles.
citando a Nassim Taleb, no solamente aguantan el estrés, sino que se fortalecen. Cuando no caen, se fortalecen, aguantan más, pero la gente no está conforme. Y cuando digo la gente me refiero a los pobres y a los ricos, a nosotros y a los que no están acá. El lema de CADE cuando convoca esta reunión es la reconstrucción, de porque algo está destruido, porque algo no está bien. Los de abajo sienten que no está bien, los de arriba también. Nadie está satisfecho con la democracia que tenemos. Tenemos la suerte de que es mejor la democracia que sus alternativas, pero aún así crece la pobreza. ¿Es culpa de la democracia? Probablemente no, pero váyanselo a explicar a la gente que no maneja el precio de las commodities ni la tasa de la Fed, maneja su voto. Y entonces con su voto sanciona la culpabilidad o no de aquellos que eligió. La desigualdad sigue siendo una característica muy latinoamericana. América Latina no es la región más pobre del mundo, es la más informal, o una de las más informales y la más desigual, lejos. El crimen es el problema que viene. Y acá tenemos experiencia. En América Latina hubo muchos intentos de integración regional. ¿Saben cuáles fueron los más exitosos? No fue ni el Mercosur, ni la Comunidad Andina, ni la Alianza del Pacífico. Fueron el Plan Cóndor y Odebrecht. La represión y la corrupción. Lo que integra América Latina eficazmente es la ilegalidad, cometida por los estados o de espaldas a los estados. Este es el desafío, el crimen mezclado con informalidad. Pero la productividad es clave, y acá los empresarios tienen un rol fundamental. No de liderazgo, eso lo hacen los estados. Por eso apoyar líderes correctos es importantísimo. Pero vean quién fue el principal financista y patrocinador del nuevo presidente norteamericano. Ahora, ¿es eso porque Elon Musk es un empresario o es porque son las nuevas tecnologías las que van a determinar el futuro de nuestra gobernabilidad? Todavía no está claro si él está ahí porque es Big Business o Big Tech. Pero esto es lo peligroso para gente que está arriba, incluso con buenas intenciones. La disociación derivada sobre todo de la segregación educativa, de que los niños no sepan que todos los seres humanos somos iguales. Esto que digo puede parecer woke, no es woke, es una cuestión de supervivencia, está en el autointerés de las élites, que las masas legitimen el sistema en el cual las élites gobiernan. La seguridad y el progreso de todos depende de que todos trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Nos has mostrado gráficamente la realidad de nuestro país y de hecho, en el Perú nos hemos desarrollado en nichos, en guetos, en silos. Las élites no se relacionan ni se encuentran en espacios sociales con los demás miembros de la sociedad y eso hace que no podamos entender ni interiorizar el malestar social que existe en nuestro país, lo que a su vez genera un mayor distanciamiento y una profundización de estas brechas y desigualdades. ¿Cómo crees tú que podríamos comenzar a construir nuevas instituciones? Es una pregunta que nos hacemos desde el comienzo de las democracias en Grecia, ¿qué es lo que crea una comunidad? Y la respuesta es espacios compartidos, lugares donde nos encontremos hombres y mujeres, ricos y pobres, nacionales e inmigrantes. La urna es uno de esos momentos, pero el espacio público es la clave. El espacio público no puede ser segregado. Y dentro del espacio público, el transporte cumple un rol fundamental. Digo el transporte por dos razones. Primero, porque ya hablé de la educación. Y segundo, porque creo que hay en Perú un ejemplo positivo que tuve la experiencia de comprobar. El Metropolitano. Yo estaba en agosto en Lima, en Miraflores, y quería llegar al centro, y los tiempos que me daban para ir en auto eran 40 minutos. Y el Metropolitano fueron 20, mezclándome con gente de todas las clases sociales. Los países desarrollados no son aquellos en los cuales los pobres tienen auto, son aquellos en los cuales los ricos andan en transporte público, porque el transporte son
servicios eficientes. Y en ese lugar nos encontramos todos, ricos y pobres, en seguridad. Hoy queda claro que las instituciones son lo que diferencia a los países desarrollados de los países como el Perú, que estamos en vías de desarrollo. Nuestras instituciones en el país nuestras instituciones tanto políticas como económicas son cerradas y excluyentes. Y la altísima informalidad que tiene el Perú es una prueba de ello. Hoy además el crecimiento de las economías ilegales y su incursión en los espacios del aparato estatal representa una amenaza gigantesca. ¿Cómo empezamos a enfrentar las economías ilegales? Esa es la clave de nuestro futuro. Respecto a las instituciones, como hablaba al principio, yo tengo una incomodidad con aquellos que consideran que esa es la clave del desarrollo. Porque se piensa en instituciones como Estado de Derecho y defensa de la propiedad privada, cosas que uno defiende. Pero ¿cómo explicamos a China? Que así como Brasil sacó a 30 millones de la pobreza, China sacó a 600. Vos mencionabas El pasillo estrecho. Ese libro es mejor que el anterior. ¿Por qué fallan las naciones? Les mereció el premio Nobel y sin embargo es una respuesta equivocada. El pasillo estrecho, la tesis que sostiene es, por un lado están las instituciones, que es el Estado, pero demasiado de algo bueno puede ser malo. Un Estado ausente es una desgracia para el desarrollo y para la libertad. Un Estado súper fuerte es una desgracia para el desarrollo y para la libertad. Lo único que puede chequear ese Estado es una sociedad civil vigilante. La sociedad civil es fundamental. Las instituciones son parte de la ecuación. Sin sociedad civil que controle a los que se hacen cargo de esas instituciones, estamos en problemas. ¿Y qué hacer en especial con el crimen? Ojalá tuviera la respuesta. Lo que sabemos es que hay casos exitosos a los que podemos mirar. Algunos estados de Estados Unidos, no la mayoría, algunos países de Europa, España y sobre todo Portugal, que tuvo una política de despenalización, como la que promueven en América Latina los expresidentes Fernando Enrique Cardoso, Zedillo y Gaviria. Es debatible. No es quizás la misma solución adecuada a todos, no hay una receta universal, porque China no tiene una receta universal. Pero si nosotros no ponemos todas las ideas sobre la mesa, vamos a estar condenados a repetir lo que tenemos, que es lo que sabemos que no funciona. Así que amplitud del debate, salir de la matriz, tomar creo que es la patilla azul, y aceptar que la realidad así como está, no se va a cambiar sola. Hacen falta ideas que todavía no están sobre la mesa. Pero esta del corredor estrecho es mucho mejor que aquella de las instituciones como grandes sanadoras milagrosas. De acuerdo. ¿Cómo comenzamos a construir una sociedad y a guiar el Perú hacia el desarrollo frente a la realidad que nos acaba de mostrar Andrés? Las élites en nuestro país son percibidas cada vez más lejanas del ciudadano común. ¿Cuánto valor están perdiendo nuestras empresas al no levantarnos a defender las instituciones y la democracia? ¿Cuánta legitimidad perdemos al no ser la voz de aquellos que no tienen voz? ¿Es sostenible una sociedad con un desencuentro tan grande? Como verán, tengo más preguntas que respuestas, pero la buena noticia es que todavía estamos a tiempo, que el Perú es el país de las oportunidades y que lo que necesitamos es despertar liderazgos, recuperar la ilusión y asumir retos. Recordar además que, como sostiene Andrés, los líderes son audaces por naturaleza. El liderazgo prudente no existe. Salgamos de nuestras zonas de confort, cuestionemos, decidamos, actuemos. Tenemos un país que construir y no tenemos tiempo que perder. No basta con pagar impuestos y desentendernos de qué es lo que hace el Estado con los recursos que les entregamos. No podemos aceptar que existan empresas que incorporen coimas, cupos o la extorsión dentro de sus estructuras de costos como si fuesen un gasto operativo más. Pero tampoco podemos aceptar funcionarios públicos y autoridades que no estén cumpliendo con su función y rindiéndole cuentas al ciudadano. Tenemos que ejercer sanción social y tenemos que actuar, tenemos que ser ciudadanos.
Nuestra indecisión, nuestra reticencia a actuar y nuestra tibieza nos pueden costar el país. Necesitamos un liderazgo empresarial fuerte, vocal y preocupado por todo el desarrollo del país, de todo el país. Necesitamos enfrentar la corrupción y el mercantilismo sin miedo y con valentía, porque si no lo hacemos no vamos a tener la legitimidad para impulsar los cambios que todos aquí sabemos y queremos. Necesitamos ejercer ciudadanía de manera organizada y asumir la responsabilidad y los retos que tenemos como líderes de este país. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Silvia. Vale.